Aquí estoy en la escultura del general San Martín. Cuando vemos general, está el caballo con las patas hacia arriba. Lo que me llama la atención del general San Martín es que, bueno, es argentino, vivió harto tiempo en Europa y luego fue el libertador de Chile y de Perú, además de Argentina. Ahí se ve que está apuntando hacia los Andes. La Plaza San Martín es una de las plazas más antiguas de la ciudad. Fue escenario de importantes hechos históricos. En 1807, durante la segunda invasión inglesa, se libró en este lugar un combate que resultó en una gran victoria criolla. Y en 1812, el general San Martín instaló aquí los cuarteles del Regimiento de Granaderos a Caballo. De ahí que al cumplirse el centenario de su nacimiento, en 1878, se le diera el nombre de Plaza San Martín. Desde ayer, estos hombres están de pie en homenaje a la batalla de las Malvinas, dando la espalda a la torre monumental ubicada en la Plaza de la Fuerza Aérea. Segundo edificio más alto, en hormigón armado, supera al Barolo. En 1950, 1960. Diferente con el dramatismo arquitectónico, le falta como este ornamento, a diferencia del otro que está basado en la Divina Comedia. Este no, este tiene una arquitectura un poco más regular, un poco más ingenieril, estricta, pero es inmenso. La verdad es muy grande para los años en los que se construyó. Este es el edificio Paz. Hoy es un edificio militar. Tan grande el edificio que me cuesta hacer la toma, pero les voy a mostrar una fotografía para que lo puedan ver. Tiene 120 habitaciones, pero hoy solo se conserva para los militares. Es el edificio militar. El Palacio Paz fue la residencia más grande y una de las más lujosas de la ciudad de Buenos Aires, propiedad de José Paz y el fiel reflejo de la Escuela de Bellas Artes de París. Su entrada principal se encuentra ubicada en Avenida Santa Fe 750, frente a la Plaza San Martín, y desde 1938 es sede del Círculo Militar. El dueño de la propiedad solicitó un diseño de una mansión de dimensiones inusitadas para la geografía porteña, con unos 12.000 metros cuadrados cubiertos en los que se encuentran 140 habitaciones y ambientes varios, cocinas, baños, etc. También poseía un gran jardín de invierno. Fascinado por la cultura francesa de aquellos tiempos, emprendió la construcción de este pretencioso proyecto inspirado en los châteaux franceses como el de Chantilly, proyecto que no llegó a haber concretado ya que falleció en 1912. Aquí se puede ver el contraste de la arquitectura francesa y acá un edificio moderno. Adolfo Alsina, político argentino. La Plaza Libertad, ubicada sobre calle Cerrito junto a la avenida 9 de Julio, tiene sobre uno de sus costados al Teatro Coliseo, al moderno edificio Libertad Plaza, y bajo tierra funciona un estacionamiento municipal. Otro lugar que debía conocer es el Teatro Nacional Cervantes o el Teatro Nacional de Buenos Aires, edificio construido en 1921 y hoy en día monumento histórico nacional. Es una iglesia judía de 1932. La experiencia de un tour en inglés, mientras se recorre Buenos Aires, tiene un pulso apasionado. Se conocen lugares de amistad y emociones y de tradición y vanguardia, de cultura y sofisticación. Una urbe llena de vida, de mitos y de historias que se comparten y se entrelazan. Disfrutar de la ciudad con personas del otro lado del mundo, donde la noche te atrae con una propuesta múltiple de espectáculos. Escuchar ópera aquí es bien económico, así que voy a intentar hacerlo y a ver qué tan entretenido puede llegar a ser. Yo no soy fanática de la ópera, pero siempre es bueno un poco de cultura, sobre todo de acá, de estos países que fomentan las artes musicales, artísticas y en general todo. El Teatro Colón es, sin lugar a dudas, el más famoso de su tipo en toda Argentina. No tendrá una destacada antigüedad,
pero es reconocido a nivel mundial por sus instalaciones y también por la cantidad de personalidades que pisaron su escenario. Aunque a lo largo de la historia tuvo 2 sedes, ambas fueron emplazadas en el histórico barrio porteño de San Nicolás, el cual vio prácticamente nacer a la ciudad de Buenos Aires. Acá hay un caso bien particular de cuando no puedes derribar un edificio porque está protegido y se conserva parte de la fachada. Bueno, en este caso se conservó la esquina y se adjuntó toda esta parte moderna. Frente a la Plaza Lavalle se encuentran los tribunales de justicia. Su arquitectura mantiene una rigurosa simetría que acompaña al recorrido con símbolos con la idea de justicia. El edificio cuenta de 7 pisos de estilo neoclásico, con influencias griegas y romanas. Asimismo podemos ver que la arquitectura es del estilo Bellas Artes, es decir, que las formas y los espacios no solo se organizan de forma estética, sino que también en función a las jerarquías y al funcionamiento. Luego de un recorrido en subte para llegar al barrio de Recoleta, puedes apreciar la puesta en valor y las tareas de mantenimiento del puente peatonal Carlos Sánchez Viamonte, que conecta la avenida Figueroa Alcorta con la Facultad de Derecho. Construido en hormigón armado y diseño curvo en 1960 por los arquitectos César Janelo y Silvio Grischner, además del ingeniero Atilio Gallo. Estoy pasando justo al frente de la Facultad de Derecho de Buenos Aires y es una maravilla, se lo voy a mostrar. Es enorme y gratis. Esta facultad, estudiar Derecho acá es gratis. La Universidad de Buenos Aires es una de las instituciones educativas más reconocidas de América Latina. Fundada en 1821, la UBA cumple 200 años formando futuro. Su modelo de gratuidad y excelencia académica hacen una institución de enseñanza única en el mundo y un motivo de orgullo para todos y todas. En el 2021 ocupa el lugar 66 en el ranking mundial de universidades QS, que lo ubica como la mejor universidad iberoamericana con base en su calidad de enseñanza, su nivel de investigación y su internacionalización. Cerca del 30% de la investigación científica del país se realiza en los 64 institutos de investigación de esta universidad. 4 de los 5 ganadores argentinos del Premio Nobel han sido estudiantes y o profesores de esta universidad. Y aquí me encontré con la actriz Meryl Streep, la del Diablo se vista a la moda, ahí, en esa calle.